Hola, mi nombre es Bárbara Alvarado y les voy a hablar acerca del libro Espiral del Silencio, que a través de estos medios pues se puede medir sobre la opinión pública. Si bien es cierto, este enfoque es como las opiniones populares o las dominantes que pueden influir en la expresión pública de las personas. Pues no se trata tanto de medir la opinión pública en sí misma, sino que es analizar a las personas cómo perciben la opinión pública o cómo ajustan su comportamiento en consecuencias. Para entender estas, digamos, percepciones de la opinión pública se pueden utilizar diferentes métodos y técnicas como encuestas de opinión, análisis de medios de comunicación, investigaciones cualitativas, que para comprender esta espiral del silencio se recopilan, digamos que datos e investigaciones que analizan las percepciones sobre la opinión pública y cómo influyen en el comportamiento de las personas, en términos y expresión de opiniones. Uno de estos motivos de imitación son las razones por las cuales las personas tienden a callar sus opiniones y conforme a las opiniones populares o dominantes. Algunos de estos motivos de imitación se han identificado el miedo al aislamiento social. Las personas no pueden tener miedo o ser exclusivas o rechazadas si expresan opiniones inapropiadas, por lo tanto optan mantenerse, digamos, en silencio y seguir como la corriente para evitar pues estos confrontamientos o rechazos a su entorno social. El deseo de pertenencia, existe la tendencia natural a querer sentirse un parte del grupo y ser aceptado por los demás, cosas que las personas pueden llegar a callar a sus opiniones simplemente para mantener en la armonía y cohesión a su entorno social, en vez de desafiar o decidir sus creencias y actitudes que los predominan como personas. Está la pérdida del estatus o la reputación, que estas personas pueden temer a expresarse a una opinión impopular que resulte la pérdida de estos estatus social o profesional. Por lo tanto, optan mantenerse en una posición en silencio para proteger su reputación o evitar consecuencias negativas. Estos motivos de imitación pueden influir en cómo las personas perciben la opinión pública y en disposición a expresar sus opiniones como tal, sus opiniones propias. Esto se plantea que la opinión pública produce integración. ¿Por qué? Porque en este marco, en este libro, pues no se plantea que la opinión pública produzca directamente integración, sino que el concepto de espiral del silencio, desarrollado por científica política Elizabeth Neumann, pues ella se refería a cómo las personas tienden a ocultar sus opiniones impopulares por temor a aislamiento social o el rechazo. Digamos que según esta teoría, las personas tienen una tendencia natural o a evaluar el clima de opinión predominante a una sociedad, digamos, antes de expresar sus propias ideas. Si perciben que su opinión es contraria a la opinión de la mayoritaria, es más probable que se abstengan a expresarla por temor a enfrentar consecuencias negativas como el rechazo social, antes mencionado, la exclusión o el aislamiento. En este sentido, pues digamos que el espiral del silencio puede tener un efecto hasta contrario o a la integración, ya que las personas pueden sentirse pueden sentir su expresión, opiniones individuales, y en cambio estas se adhieren a la opinión predominante para evitar los conflictos o a su vez represalias. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la espiral del silencio es una teoría social que describe un fenómeno observando en las interacciones humanas. No necesariamente promueve o respalda, digamos, la idea de la opinión pública que produzca la integración, sino que analiza cómo el temor o la desaprobación social puede afectar la expresión individual de las opiniones. Estas fuentes de la opinión pública en el marco de este libro
La opinión pública se forma a través de varias fuentes. Algunas de las principales son los medios de comunicación, interacción personales, redes sociales, plataformas en línea, líderes en opiniones. Es importante destacar que, digamos que estas fuentes no son exhaustivas y que pueden variar según también el contexto cultural, social y político. También están las interacciones entre las fuentes que pueden ser complejas, sí, dinámicas, que contribuye a la formación continua y evolución de la opinión pública. Ahora bien, ¿de qué trata el espiral del silencio? Este fue desarrollado por la científica social alemana Elisabeth Neumann y se refiere al proceso por el cual las personas evitan expresar opiniones impopulares por medio al aislamiento social o al rechazo. Según esta teoría, pues podemos mencionar que los individuos tienen a una tendencia natural o a buscar aprobación social para evitar precisamente el aislamiento, el rechazo, que esto puede influir en su comportamiento de expresión de opiniones. Este espiral del silencio se basa en dos conceptos fundamentales, que es la opinión pública dominante, que según ella existe una opinión pública, que es la opinión que percibe como mayoritaria socialmente aceptada una sociedad. Y esta teoría también sostiene que las personas tienen una percepción constante del clima de opiniones que los rodea. Aquellos que perciben que su opinión es contraria es la opinión que domina y tiende a permanecer en silencio por temor a la exclusión. Pues esta sostiene que las personas tienen una tendencia a evitar opiniones impopulares debido al miedo del aislamiento social. Muchísimas gracias.